Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Esteban Guti y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo fue mi proceso cuando dirigí y produje mi primer video musical. Entonces, el contexto de esto es el año 2011. Yo sé que fue hace mucho tiempo, pero es importante porque hay cosas que se pueden aprender de esto. Entonces, en el año 2011, a mí se me metió en la cabeza que quería producir y dirigir un video musical. En ese momento no tenía ni la experiencia ni el conocimiento, nunca había hecho nada similar, pero yo sabía que lo podía hacer. Eso era lo más importante. Entonces, por ahí de enero empecé a mandar emails. Estamos hablando que en el 2011, pues muchos de los sistemas que existían eran muy básicos. Me parece que no había nada de lo que hay ahora. Creo que no existían ni las redes sociales. Es más, mentira, sí existían. Ya existían las redes sociales, lo acabo de revisar. En fin, no eran muy grandes, pero ya existían. Lo que quería decir era que no había tantos mecanismos para contactar a los artistas como hay ahora. Pero existían las páginas web y eso era, creo yo, uno de los puntos más fuertes. Entonces yo empecé a mandar emails por ahí de enero del 2011. Empecé a mandar muchos emails y mis emails posiblemente estaban mal escritos. No, yo no tenía ningún conocimiento de cómo escribir un email ni nada. Eran muy honestos. Soy una persona que está estudiando producción y que quiere hacer un videoclip. Básicamente era eso. Es mi primer videoclip y me gustaría hacerlo. Y habré mandado, no me acuerdo, pero 150, 70 emails. Sí me acuerdo que me pasé toda la mañana en eso. Y eran todos iguales, era hacer copiar y pegar. De esos, pongámosle que haya mandado unos 70 emails. De esos 70 emails, solo recibí una respuesta. Pero esa era la única que necesitaba. Y esa respuesta fue de un cantante que se llama Mechas. Mechas Cadejo. Entonces, vamos a 15. Mechas Cadejo me responde, ese es su nombre artístico, y me dice, yo estoy interesado. Entonces empezamos el proyecto y lo filmamos en febrero. Ahora, el proceso fue un poco como ir descubriendo el agua tibia, porque yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Entonces, lo primero que hice fue que teníamos que tener una historia. Y empecé a preguntarle, bueno, ¿qué hacemos? Y su respuesta fue, yo tengo una hija que se llama Alicia y ella es mi segunda hija y yo le hice una canción a mi hija mayor que se llama Luna, creo que se llamaba Luna. Y me gustaría hacerle una canción a Alicia, o sea, le he compuesto esa canción a Alicia y quisiera hacerle el videoclip. Y me gustaría que ella salga también. Entonces yo pasé de tener una idea, ahora tenía un proyecto en el cual íbamos a involucrar una niña y no me acuerdo qué edad tenía la niña, digamos que tenía 3 años. Era una niña pequeña y pues queríamos hacerle el videoclip a Alicia, ¿no? Entonces pues yo empecé a pensar, ¿verdad? Y escuchar la canción, Mechas me manda la canción, la escucho y un poco digo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué historia hago? Y entonces la canción habla un poco de Alicia en el País de las Maravillas y un poco juega con esa temática. Y yo pensé, y esta fue la semilla. ¿Qué tal si que hacemos una historia en la que Alicia, en lugar de caer por un hueco como en el cuento, ¿verdad? Que en la historia es como que Alicia se mete en este hoyo y se va a este mundo. Si es más bien que Alicia vive debajo de la tierra y sale como o sea, como que al revés, como que Alicia está en un mundo donde vive como en una cueva y sale de la cueva y interactúa con el mundo, digamos, real, por así decirlo. Entonces esa fue la semilla. ¿Cómo demonios íbamos a producir eso? Porque, ojo, este era un proyecto estudiantil. O sea, yo todavía estaba en la universidad estudiando cine y televisión y tenía acceso a mis compañeros que me querían ayudar, pero no teníamos los recursos. Y de hecho, mi email, Mechas, tampoco me era que me iba a dar un montón de dinero. Era un poco que la negociación era, yo estoy aprendiendo, quiero hacer un videoclip y
¿qué tal si lo hacemos, verdad? Y entonces teníamos un poco de dinero, pero era para pagar la comida, la gasolina, lo básico, ¿no? Y creo que un par de cositas que habremos comprado, pero no era mucho. Y entonces esta idea era terrible, porque la semilla, ¿cómo íbamos a hacer nosotros una cueva en el cual meter a una niña de 3 años y sacarla por un hueco? O sea, a mí me parecía que la historia tenía algún matiz interesante, pero no tenía posibilidades reales de surgir. Entonces, pues empezamos a la producción, es cómo hacemos esta idea realidad. Y yo lo que primero que pensé fue, bueno, ¿y si decoramos un garaje? Si tenemos un garaje y le ponemos como un papel que parezca que es una cueva y lo vamos decorando de tal forma que parezca que ellos viven como en esta cueva, pero realmente son 4 paredes y un techo. Y empezamos a buscar sitios que tuviesen como esa estructura y a preguntar a vecinos y mucha gente nos dijo que no. Y entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿y qué tal si Alicia sale de una alcantarilla para hacer esto un poquito más realista, ¿no? Pero bueno, y después, y ojo que en ese momento yo pues era mucho más joven y no consideraba todos los peligros que conllevan meter a una niña de 3 años en un alcantarillado público, que al final eso no lo hicimos. Pero ahí fue de las primeras veces donde aprendí que la semilla tiene que morir. Entonces, la semilla muere y empieza el proceso de adaptación. Y ese proceso básicamente consiste en ver cómo podemos hacer esta historia real con los recursos que tenemos. Y adapté a que en lugar de que Alicia saliera de la Tierra, que qué tal si Alicia simplemente era una niña que vivía con su padre y que los dos eran, digamos, como un poco, digamos, bohemios y medio indigentes y andan por ahí por la calle con un carrito de compras, como un carrito de esas del supermercado y ahí viven. Un poco de indigentes, pero en plan ficcionalizado, digamos, que se vea bonito. Entonces empezamos a pensar cómo podemos hacer esto realidad y ya era una historia que tenía mucho más facilidad de crearse. Ya no había que hacer una cueva, ya no había que abrir una alcantarilla, nada de eso. Vale, entonces empezamos con la logística y para esto, para el área de logística, sí quiero empezar a enseñar un poco los sitios que al final fueron parte del videoclip. El videoclip que me refiero es este, ¿verdad? Este videoclip lo subimos el 30 de marzo del 2011 y vamos un poco a ir viendo. Entonces, el videoclip inicia con estos dos, digamos, indigentes, que están mechas con su niña, y están al frente de esta casa. Y bueno, hay una pequeña historia ahí que luego agregamos, pero la historia no es la mejor historia del mundo, pero funciona. Entonces, hay un libro que cae de la ventana y que cae en la basura. Y bueno, Mechas viene ahí a su basurero, se come algo, ¿verdad? Y es como que está ahí viendo cosas, encuentra el libro y se lo lleva. Esa es un poco esta historia, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos tener una casa así bien, bien bonita, bien nunca vista, bien irreal, casi que castillo. Y entonces empezamos a hacer una búsqueda de locaciones y encontramos esta casa. Ahora, esta casa, yo tenía contactos que tenían acceso a los dueños de esta casa y era una casa de un señor político y bueno, logramos convencerlos, no al señor, sino a la señora, que si me podía prestar a mí para filmar en esta casa. Y ella me dijo, no puedes filmar adentro nada, pero te puedo prestar afuera. Entonces, esas escenas que hemos visto las filmamos acá y luego van a haber otras escenas que las filmamos un poco más acá, ¿verdad? Que pusimos la cámara aquí viendo hacia abajo y tiene una piscina esta casa aquí arriba y ahí sí podíamos filmar. Que me parecía bien porque yo lo único que quería es como que dar la impresión de que había este personaje que vivía en esta casa, ¿verdad? Entonces, ese fue, digamos, el primer check que tuvimos. Luego, entonces la niña encuentra un libro, aquí vemos a otro personaje que está buscando un libro, y una vez que terminamos, vamos a las escenas de digamos, de la bruja, por así decirlo, ¿no? De la bruja de Alicia. Y entonces, en estas escenas que vemos acá, todo esto fue filmado en otra locación. Esto
Esto fue filmado en un hotel. Y luego llegamos a las escenas de un parque, en el cual teníamos ahí un armario, que lo vamos a introducir un poco como el mecanismo por el cual la niña después es secuestrada. Pero como pueden ver, es una historia bastante básica. Realmente lo hicimos para que la niña se divirtiera y tuviera ahí un video para ella. No fue nada así, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Profundo el videoclip. Esta escena, por ejemplo, nosotros la filmamos en un parque, que es este parque de acá. De hecho, creo que era este árbol el que utilizamos, si no me equivoco. Lo filmamos en un parque de acá, me parece que fue uno de estos árboles, y estaba a literalmente 3 minutos en auto de esta casa. Porque era muy importante que todas las locaciones estuvieran cerca. Entonces, como es un parque público, pues ahí no había ningún problema, no teníamos que, digamos, que pagar nada. Entonces ahí estamos filmando, filmamos todas estas escenas. Y luego la niña como que se va y se mete en el armario, un poco ahí medio Narnia. Y bueno, se mete en el armario se cierra, desaparece y aparece con la bruja malvada. Entonces ahí el papá empieza a buscar a la niña porque se le ha perdido. Y ahora estamos en la otra locación que es el hotel, ¿verdad? Y ese hotel fue un hotel que estaba, que es este de aquí, que filmamos una escena afuera, pero la mayoría fue adentro y era un hotel capitalino, bien céntrico, que era toda esa cuadra, ¿verdad? Toda esa cuadra del hotel. De hecho, había que entrar por una puerta, creo que era esta la puerta por la que entramos y había que subir unas gradas. ¿Verdad? Entonces filmamos en ese hotel que resultó que la actriz Jimena, ella, trabajaba en ese hotel y logró conseguirnos una mañana filmar acá. Entonces era un hotel, creo que era un bed and breakfast, algo así, pero ese día estaba vacío o no había gente. No me acuerdo muy bien cómo era, pero pudimos filmar aquí adentro. Entonces tenemos ahí unas escenas donde toman el té. De nuevo, esto es un videoclip muy bonito para mí porque fue mi primera experiencia, pero no necesariamente es el mejor videoclip del mundo porque era el primero que yo hice. Pero funcionó porque, bueno, a la fecha que tiene 313,000 views, pues a alguien le gustó, ¿no? En fin, luego el personaje de Mechas busca y lo que encuentra es el libro. Y dice, ese libro lo quiero yo. Y se acuerda dónde vio ese libro, ahí tiene su flashback y sale corriendo. Y estas son las escenas, estas escenas donde él sale corriendo fueron las últimas que hicimos ese día. Porque me parece que todo fue filmado en un solo día. Y esa escena en particular, creo que la grabamos aquí. Sí, aquí fue. Que es una callecita y en esa escena, esta casa, claro, ha cambiado en estos años, porque era así. Y él va corriendo ahí. Y luego, que ahí fallé yo porque se nota que deja de correr porque sale de cuadro, pero ahí debió haber corrido con más emoción, ¿no? Entonces, esas escenas de cuando él va corriendo es acá y luego movimos la cámara para allá, para tener esos dos planos donde él va corriendo como regresándose al sitio. Y entonces esas las filmamos así y llega a la piscina. Entonces, esta piscina es la que les decía que estaba en esta casa aquí arriba. Esa casa aquí arriba hay una piscina y es como que ella le quiere hacer algo a la niña en la piscina, que asumimos que es que la quiere tirar o lo que sea, y luego el personaje corre ahí por esta donde estaban estas latas aquí de zinc, que creo que eso, me parece que fue acá. Lo que pasa es que ahora ya hay una casa, ¿verdad? Pero en ese momento había unas latas de zinc y entonces lo grabamos corriendo por acá para que hubiese una transición que no fuera tan rápido. Y luego de algún lado encuentra una escalera y empieza a subir los muros de la escalera. Entonces, esta escena, estamos aquí arriba viendo hacia abajo y él ha puesto la escalera y empezó a subir, que es este hotel. Entonces, esto es aquí, del otro lado de este portón, que lo filmamos como si hubiera subido ahí y como si está fuera la casa y cuando entra, llega aquí a donde estaban tomando té y pasa
y luego volvemos a la otra locación, que es ya la otra casa. Y esto era porque no nos dejaban filmar adentro de esta casa, que está bien. Al final yo lo prefería así también porque limitaba la cantidad de gente que iba a ingresar a esa casa y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y luego ahí tienen hay un intercambio, le da a la niña, le devuelve el libro y luego el pata le da ahí la empuja y cae a la piscina. Entonces, básicamente era eso y ahí termina la historia. Esa es la historia. Lo que tuvo bonito esta historia, creo yo, fue el proceso de hacerla, realmente. Entonces, hemos hablado un poco de esto. El plan de rodaje, nosotros, y esto han pasado muchos años, entonces puede ser que esto no sea del todo correcto, pero lo que yo me acuerdo es que nosotros primero filmamos las escenas del inicio, porque yo quería que estuvieran con el sol de la mañana, estas escenas, ¿verdad? Que creo que, vamos a ver si se ve. Sí, a mí me parece que todo esto lo filmamos de primero. Y creo también, ahora que me acuerdo, creo que no nos dejaban ingresar a la casa hasta después de cierta hora porque algo pasaba, no me acuerdo si tenían una reunión o qué era la cosa. Entonces, filmamos ahí, de ahí nos fuimos al hotel. En el hotel filmamos todas las escenas de la niña, de la bruja, de todo eso. Y luego nos fuimos al parque. Y al parque, esa fue donde nosotros, me parece a mí, no, yo creo que fue al revés. Yo creo que después del hotel regresamos a la casa para filmar las escenas de la piscina. Porque yo en el parque ya no tengo a Jimena. Jimena es la actriz que hace de la bruja. Entonces eso quiere decir que después volvimos a la casa y filmamos las escenas adentro. O sea, me parece a mí que aquí, después del hotel, aquí almorzamos. Aquí almorzamos en este hotel. De ahí nos fuimos a la casa, filmamos las escenas de la piscina, porque claro, Jimena se iba a mojar y esa fue su última escena. Eso sí me acuerdo que si iba a quitar todo el maquillaje. De hecho, creo que solo lo hicimos una vez, me parece, su caída, porque, porque ya se mojaba, todo su atuendo se mojaba, su maquillaje, su cabello, todo eso. Entonces, una vez que se filmó esa escena, y luego el parque fue la última escena que grabamos todos juntos. Lo que no me acuerdo es qué pasó con Alicia, porque la niña no se vino con nosotros cuando hicimos las escenas de que estábamos corriendo. Eso no me acuerdo. O sea, pueden haber sido dos cosas. O que esas escenas donde estaba la niña, perdón, esas escenas donde estaba Mechas corriendo, las hicimos después del hotel, como decir, mientras el crew almorzaba, me llevé a Mechas al camarógrafo y al director de foto a hacer estas escenas. Puede ser que las hicimos así. O que las hicimos después del parque, pero lo que no me acuerdo es dónde estaba la niña. Si la hicimos después del parque, porque no había nadie más que cuidar a la niña, entonces no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que creo que fue todo en un día. Pero hay dos cosas aquí que para mí fueron las más importantes, además de terminar el proyecto. Bueno, uno, que a Mechas le gustó mucho el video y creo que a la niña quedó muy contenta, le encantaba el videoclip, ¿no? De hecho, aquí hay unas... Ah, sí, aquí están los créditos donde se ve, donde estamos todos en el hotel filmando. Bueno, la niña le encantó el videoclip, a Mechas quedó muy contento. A mí, yo aprendí mucho de esto porque fue una de las cosas más grandes que aprendí, que cuando Jimena se transforma, ¿verdad? Y se pone su maquillaje y todo, a la niña le daba mucho miedo. Y para la escena donde necesitábamos que caminaran juntas, que es esta, yo quería hacer esta escena donde vienen caminando juntas. Esta escena me costó mucho hacerla porque la niña tenía mucho miedo, entonces fue un aprendizaje para mí también de saber cómo demostrarle a la niña que Jimena no era un demonio, un bicho raro, sino que era una persona, simplemente que se había maquillado. Entonces lo que empecé a hacer y me salvó que Mechas también había llevado a su otra hija que creo que se llama Luna, pero no me acuerdo ahorita. De todas maneras, la otra niña era mayor, creo que tenía 6 años, una cosa así. Entonces yo le pedí a la niña, le dije, oye, tú puedes caminar con Jimena
para que tu hermanita vea, dale la mano y camina. Y entonces la hermana vio que no había ningún peligro porque vio que su hermana estaba caminando y entonces logramos hacer esa escena. Y, y trabajar con una niña de 3 años, la verdad que fue una experiencia nueva, fue muy bonito y yo sé que yo cometí mil errores, pero bueno, el proyecto salió bien. Y esta es también otra enseñanza que yo creo yo que es la más importante. Este proyecto me dio la confianza de decir, lo pude hacer, porque hasta el momento yo nunca lo había hecho, pero yo sabía que lo podía hacer, pero no es lo mismo saber que puedes a realmente hacerlo. Y entonces, ya con este videoclip en la mano, pude ir a conseguir mi segundo videoclip. Y fue una experiencia muy bonita porque también me enseñó que yo no necesitaba tanta gente, porque si ustedes ven aquí los créditos, la cantidad de personas que yo involucré para hacer este proyecto, creo que éramos como 20 personas. O sea, yo me gasté casi todo el presupuesto en transporte, en alimentación. Ah, sí, mira, se llamaba Luna, la niña. Alimentación, transporte, que realmente lo pudimos haber hecho más efectivo, pero en mi mente yo pensaba que necesitaba toda esta gente. O sea, para un proyecto de esta magnitud, yo creo que no necesitábamos tantas personas. Yo estoy muy agradecido y muchos de estas personas eran estudiantes como yo, entonces no había un salario de por medio, pero si hubiéramos querido hacer esto de manera profesional, no habría sido necesaria tanta gente. Pero bueno, aquí les dejo eso de enseñanza y, ¿verdad? Me parece que lo más importante a resumir es, si quieres hacer algo, empieza por aquí. Yo creo que los emails es todavía una buena estrategia. Consigue los emails o consigue los Instagrams y empieza a escribirle a la gente. Manda 100 y tal vez te conteste uno y a partir de ahí empiezas el proceso. Esto es lo que yo haría otra vez si tuviera que empezar de cero. Entonces, para mí es importante compartirlo porque hay personas que no saben ni por dónde iniciar, pues inicia por ahí. Lo primero que necesitas es alguien que crea en ti. Y yo diría que antes que eso, que tienes que creer en ti mismo, sin duda alguna. Pero bueno, vale, eso es lo que tengo por hoy y nos vemos en otra próxima entrega. Chao.